¿Te ha pasado alguna vez que despiertas en plena madrugada? Miras el reloj y son apenas las 3 de la mañana. Y ya vas por el segundo o tercer viaje al baño. Caminas con cuidado por el pasillo, oscuro, mientras tu pareja sigue durmiendo profundamente. Y piensas, ¿será esto simplemente envejecer? La verdad es que no. Levantarse varias veces por la noche para orinar no es un destino inevitable. Es una señal de alarma de tu cuerpo. Millones de personas mayores en España viven con este problema cada noche. La ciencia lo llama nicturia, y aunque muchos creen que es algo normal de la edad, la realidad es que no lo es. Puede parecer una simple molestia, pero sus consecuencias son mucho más serias. Desde el riesgo de caídas en la oscuridad hasta el deterioro de la memoria y la sobrecarga del corazón. ¿Sabías que 7 de cada 10 adultos mayores de 60 años se despiertan al menos una vez por noche para orinar? Y para muchos, esa cifra se multiplica, interrumpiendo el descanso 2, 3 o incluso más veces. Permíteme contarte la historia de José, un jubilado de 72 años en Valencia. Amaba cuidar su huerto por las mañanas, pero cada día se sentía más cansado y sin fuerzas. No era pereza, no era falta de voluntad. Eran las noches interrumpidas una y otra vez por el mismo motivo. Como José, miles de personas pierden la energía, la claridad mental y la alegría de vivir, sin saber que se puede revertir. La buena noticia es que la ciencia nos da respuestas claras y prácticas. Hoy te voy a mostrar un método sencillo, respaldado por estudios y por la experiencia de médicos especialistas, que puede ayudarte a reducir drásticamente la nicturia y devolver a tus noches la tranquilidad que tanto necesitas. No se trata de medicinas milagrosas ni de renunciar al agua, sino de aprender a hidratarse de manera inteligente, adaptando los horarios y los hábitos a las necesidades de tu cuerpo. Antes de empezar, quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios desde qué ciudad de España nos ves y cuántas veces te levantas normalmente por la noche. Y no olvides suscribirte a este canal, Adultos Felices, para no perderte ningún consejo que puede transformar tu salud y tu día a día. Cuando hablamos de la salud en la vejez, solemos pensar en la alimentación, en la presión arterial o en el colesterol. Sin embargo, pocas veces se reconoce el enorme impacto que tienen los despertares nocturnos para orinar, conocidos como nicturia. Después de varias décadas atendiendo a miles de pacientes mayores en consultas y hospitales, puedo afirmar que este trastorno es una de las causas silenciosas de deterioro físico y mental más frecuentes. La primera consecuencia es la pérdida del descanso profundo. El sueño de calidad no es un lujo, es una necesidad vital. Durante las fases profundas del sueño, el cerebro limpia toxinas acumuladas, consolida recuerdos y fortalece las conexiones neuronales. Cuando una persona se levanta 2, 3 o más veces cada noche, ese ciclo natural se rompe. El resultado a medio plazo es la llamada niebla mental. Dificultad para concentrarse, olvidos cotidianos y una sensación constante de cansancio que no desaparece ni con la siesta. A largo plazo, la ciencia ha demostrado que existe un mayor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. En segundo lugar, debemos hablar de la seguridad física. Caminar medio dormido por un pasillo oscuro multiplica el riesgo de caídas. Y en la tercera edad, una caída puede cambiarlo todo. Una fractura de cadera, por ejemplo, no es solo un hueso roto. Es con frecuencia el inicio de una cadena de complicaciones. Hospitalización, pérdida de movilidad, dependencia para vestirse o para salir de casa. He visto demasiados casos en los que un accidente nocturno terminó marcando el principio del declive de la independencia personal. La tercera consecuencia afecta directamente al sistema cardiovascular. Cada vez que el cuerpo se despierta bruscamente, se activa una descarga de hormonas del estrés que eleva la presión arterial y acelera el ritmo del corazón. Si esto ocurre varias veces cada noche, el organismo se mantiene en un estado de alerta constante. Con el tiempo, esta sobrecarga favorece la hipertensión, el desgaste del músculo cardíaco e incluso
aumenta la probabilidad de un accidente cerebrovascular. No debemos olvidar tampoco el impacto emocional. La fatiga acumulada roba la motivación, la paciencia y la alegría de vivir. Muchas personas que antes disfrutaban de pasear, leer o compartir momentos con sus nietos, empiezan a evitarlos porque se sienten sin energía. Esa sensación de frustración y de impotencia puede derivar en ansiedad y, en algunos casos, en depresión. El círculo es cruel. Cuanto peor se duerme, más abatido se siente uno. Y cuanto más abatido se está más difícil resulta conciliar el sueño. Otro aspecto menos comentado, pero igualmente importante, es la alteración del metabolismo. Dormir mal modifica las hormonas del apetito, generando más hambre durante el día, especialmente por alimentos ricos en azúcar y grasas. En consecuencia, aumenta el riesgo de sobrepeso y de diabetes tipo 2. Esto significa que la nicturia no solo afecta al descanso, sino también al equilibrio nutricional y al control del peso corporal. Finalmente, quisiera destacar un punto fundamental: la pérdida de confianza en uno mismo. Cuando una persona sabe que va a despertarse varias veces cada noche, empieza a anticipar el cansancio del día siguiente. Se acuesta con miedo, se despierta con desgana y poco a poco abandona actividades sociales o proyectos personales. Este impacto en la autoestima es tan serio como los problemas físicos, porque mina la voluntad de cuidarse y de seguir activo. En resumen, la nicturia no es una simple molestia. Es un problema complejo que afecta a la mente, al cuerpo, a las emociones y a la calidad de vida en general. Provoca deterioro cognitivo, aumenta el riesgo de caídas, daña el corazón, altera el metabolismo y erosiona la confianza personal. Y todo esto ocurre de manera progresiva, casi invisible, noche tras noche. Por eso es esencial reconocerlo a tiempo y abordarlo con estrategias adecuadas. Cuando un adulto mayor empieza a levantarse varias veces por la noche para orinar, la reacción más habitual es pensar que se trata de una consecuencia natural del envejecimiento. Sin embargo, la experiencia clínica y las investigaciones médicas nos demuestran que existen causas específicas que explican este fenómeno. Comprenderlas es el primer paso para corregir el problema. La primera causa es la disminución de la hormona antidiurética, conocida como ADH. Esta sustancia tiene la función de reducir la producción de orina durante la noche, permitiendo que los riñones trabajen a un ritmo más lento y el sueño no se vea interrumpido. En la juventud, la liberación de ADH es suficiente para mantener la vejiga relativamente vacía hasta la mañana. Con la edad, la producción de esta hormona se reduce de manera progresiva. El resultado es que los riñones continúan filtrando líquido como si fuera de día, llenando la vejiga con mayor rapidez y obligando a la persona a levantarse varias veces. La segunda causa es la redistribución de líquidos. Durante el día, especialmente si se pasa mucho tiempo de pie o sentado, una parte del líquido corporal se acumula en las piernas y en los tobillos. Es lo que muchas personas describen como hinchazón o pesadez al final de la jornada. Cuando uno se acuesta, la gravedad deja de retener ese líquido en las extremidades. El exceso vuelve a la circulación sanguínea, llega a los riñones y finalmente se convierte en orina. Así, aunque no se beba nada antes de acostarse, el cuerpo genera grandes cantidades de orina en las primeras horas de la noche. Una tercera causa está relacionada con la capacidad funcional de la vejiga. Con el paso de los años, la musculatura de este órgano puede perder elasticidad. Eso significa que la vejiga se llena con menor volumen y envía señales de urgencia antes de alcanzar la cantidad normal. No se trata de que la vejiga sea pequeña de nacimiento, sino de un cambio progresivo que reduce su capacidad de almacenamiento. Existen también factores médicos que no deben ignorarse. En los hombres, una de las principales causas de nicturia
es el agrandamiento benigno de la próstata. Esta condición dificulta el vaciado completo de la vejiga y provoca la sensación de tener que orinar una y otra vez. En las mujeres, después de la menopausia, los cambios hormonales pueden alterar los tejidos del tracto urinario, aumentando la frecuencia nocturna. A ello se suman enfermedades crónicas muy comunes en la tercera edad. La diabetes mal controlada, por ejemplo, obliga a los riñones a eliminar un exceso de glucosa, lo que incrementa la producción de orina. La insuficiencia cardíaca congestiva, por su parte, genera retención de líquidos durante el día y una eliminación abundante durante la noche. Los trastornos renales también modifican el equilibrio de filtración. Otro aspecto que merece atención es el uso de medicamentos. Muchos adultos mayores toman fármacos para la hipertensión o para problemas cardíacos. Algunos de ellos, como los diuréticos, están diseñados precisamente para aumentar la eliminación de líquidos. Si se toman en horarios tardíos, el resultado inevitable es un aumento de la nicturia. Incluso medicamentos aparentemente inocuos, como ciertos sedantes o relajantes musculares, pueden modificar el tono de la vejiga y alterar la función normal. Finalmente, no podemos olvidar el papel de los hábitos de vida. Consumir bebidas con cafeína por la tarde, ingerir alcohol durante la cena o beber grandes cantidades de agua justo antes de acostarse son factores que agravan el problema. Además, la falta de actividad física favorece la acumulación de líquido en las extremidades, empeorando la redistribución nocturna. En conclusión, la nicturia no es un simple capricho de la edad. Es el resultado de una combinación de cambios hormonales, alteraciones en la vejiga, redistribución de líquidos, enfermedades crónicas, efectos secundarios de medicamentos y hábitos inadecuados. Reconocer cada uno de estos elementos es fundamental para diseñar una estrategia eficaz que permita reducir los despertares nocturnos y recuperar un descanso reparador. 3 errores frecuentes. Cuando una persona empieza a sufrir despertares nocturnos para ir al baño, lo más común es intentar soluciones rápidas basadas en la intuición o en consejos de amigos. Sin embargo, tras décadas de escuchar a miles de pacientes mayores, he visto que la mayoría repite los mismos errores. Estos hábitos, en lugar de mejorar la situación, suelen empeorarla. Veamos los 3 más frecuentes. Primer error: reducir al mínimo la ingesta de agua durante el día. La lógica parece sencilla. Si bebo poco, produciré menos orina. Pero el organismo no funciona de manera tan simple. Cuando una persona se deshidrata, la orina se concentra demasiado. Este líquido denso irrita las paredes de la vejiga, provocando una sensación de urgencia incluso cuando no está llena. Además, si se evita beber en la mañana y en la tarde, al final del día aparece una sed intensa que lleva a consumir grandes cantidades de líquido en la cena o antes de dormir. El resultado es justo el contrario de lo esperado: más viajes nocturnos al baño. Segundo error: culpar a la vejiga pequeña o resignarse diciendo que siempre fue así. Muchas personas me han dicho frases como «mi vejiga es pequeña, no puedo hacer nada» o «esto me ha pasado toda la vida». La verdad es que, en la gran mayoría de los casos, el tamaño de la vejiga no es el problema principal. Lo que ocurre en la tercera edad es que los riñones continúan filtrando orina durante la noche debido a la menor producción de la hormona antidiurética y a la redistribución de líquidos desde las piernas. Aunque la vejiga tuviera una capacidad enorme, si se llena varias veces por la sobreproducción de orina, la persona igual tendrá que levantarse. Aceptar esta excusa lleva a la pasividad y a no buscar soluciones reales. Tercer error: utilizar alcohol como ayuda para dormir. Algunos adultos mayores creen que una copa de vino o una cerveza por la noche les permitirá conciliar mejor el sueño. Es cierto que el alcohol puede inducir somnolencia inicial,
pero los efectos negativos son mucho más importantes. El alcohol es un diurético potente, lo que significa que estimula a los riñones a producir más orina. Además, bloquea la liberación de la hormona antidiurética, la misma que debería protegernos durante la noche. El resultado es una combinación explosiva: más orina y menor capacidad para retenerla. Por si fuera poco, el alcohol altera la arquitectura normal del sueño, favoreciendo despertares en la segunda mitad de la noche. Estos 3 errores: beber demasiado poco durante el día, culpar a una supuesta vejiga pequeña y confiar en el alcohol, son responsables de que muchos mayores sigan atrapados en un ciclo de noches interrumpidas. La buena noticia es que al identificarlos y corregirlos, ya se da un paso gigantesco hacia la recuperación del descanso nocturno. En medicina geriátrica siempre repito la misma frase: el conocimiento es la primera medicina. Evitar estos fallos comunes permite abrir la puerta a estrategias verdaderamente efectivas, basadas en la ciencia y adaptadas a las necesidades del cuerpo en la vejez. Y esa es la parte más esperanzadora. La nicturia no es un destino inevitable, es un problema con solución si dejamos atrás los mitos y adoptamos prácticas correctas. La estrategia ASI: hidratarse con inteligencia. Después de comprender las consecuencias de la nicturia, sus verdaderas causas y los errores más comunes, llega el momento de hablar de la solución. Durante décadas de práctica clínica, he visto a cientos de pacientes recuperar la serenidad de sus noches gracias a un método sencillo, fácil de recordar y respaldado por la ciencia. Lo llamamos la estrategia ASI, 3 letras que resumen un plan de hidratación inteligente diseñado para personas mayores. Estas siglas corresponden a 3 pasos fundamentales: adelantar, suavizar e interrumpir. A estos pasos se pueden añadir 2 recomendaciones extra que potencian todavía más los resultados: el uso de electrolitos por la mañana y la elección de una cena adecuada. Vamos a recorrer cada uno de estos elementos de manera clara, para que cualquier persona pueda aplicarlos desde esta misma noche. Paso 1. Ha de adelantar. El principio es simple pero poderoso. La mayor parte de la ingesta de líquidos debe realizarse en la primera mitad del día. Recomiendo que alrededor del 70 a 75% de todo el líquido diario se consuma antes de las 4 de la tarde. ¿Cómo se consigue esto en la práctica? Al despertar, beber 1 o 2 vasos de agua. Esto reactiva el sistema circulatorio y renal y además ayuda al tránsito intestinal. A lo largo de la mañana, mantener a mano una botella e ir bebiendo pequeños sorbos, sin esperar a sentir sed. La sed es ya un signo de deshidratación. En la comida del mediodía, acompañar con otro vaso de agua, pero no excederse. De esta manera, el cuerpo recibe la hidratación cuando está en plena actividad. Los riñones procesan los líquidos mientras la persona está despierta, caminando o en movimiento. Para cuando llega la tarde, el organismo ya está suficientemente hidratado y no necesita grandes cantidades adicionales. Paso 2. Ese de suavizar. A partir de las 4 de la tarde comienza la fase de reducción. No se trata de cortar el agua de golpe, sino de suavizar la ingesta. Entre las 4 y la cena, se recomienda limitarse a medio vaso si aparece sed. En la cena, que debería realizarse al menos 3 horas antes de ir a la cama, la cantidad de líquido debe ser mínima, apenas sorbos para acompañar los alimentos. Lo importante aquí es evitar que el cuerpo reciba una gran carga de agua en las horas previas al sueño, porque eso asegura que los riñones estarán produciendo orina en el momento en que deberíamos estar descansando. Este descenso progresivo le comunica al organismo que es momento de ralentizar la producción de orina y preparar al cuerpo para el descanso. Paso 3. Y de interrumpir este.
Este paso es el más estricto y quizá el más transformador. Consiste en establecer una franja sagrada de 2 horas antes de dormir, en la que no se ingiere ningún líquido. Si una persona se acuesta a las 10 de la noche, la última gota de agua debe ser a las 8. No hay excepciones. En esas 2 horas, los riñones terminan de filtrar y vaciar el exceso de líquido acumulado. Así, al momento de apoyar la cabeza en la almohada, la vejiga está lista para permanecer tranquila hasta la mañana. ¿Qué ocurre si aparece la sensación de boca seca? En esos casos, lo recomendable es enjuagarse con un poco de agua sin tragar o tomar un sorbo minúsculo. Lo que no debe hacerse es beber un vaso entero, porque eso casi garantiza un despertar en la madrugada. Recomendación extra 1. El ancla de electrolitos. Una manera de mejorar la eficacia de la hidratación matutina es añadir electrolitos naturales. En el primer vaso de agua del día se puede colocar una pizca de sal marina sin refinar y unas gotas de limón. El sodio de la sal facilita la absorción del agua en las células y el potasio del limón equilibra el proceso. Es importante aclarar que este consejo no es válido para todos. Quienes padecen hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal deben consultar antes con su médico. Para el resto de las personas, este sencillo truco ayuda a mantener la hidratación durante más horas y reduce la sensación de sed en la tarde. Recomendación extra 2. La cena inteligente. La calidad de la última comida del día influye de manera directa en la salud de la vejiga y en la producción de orina. Conviene evitar alimentos muy picantes o demasiado ácidos, porque irritan la vejiga. También se deben limitar los azúcares simples y los carbohidratos refinados, que provocan picos de glucosa y estimulan una mayor producción de orina. Es preferible no incluir en la cena frutas con altísimo contenido de agua, como la sandía o el melón, ni sopas o caldos abundantes. El chocolate, el café y el té también son poco recomendables por su efecto estimulante sobre la vejiga. En cambio, una cena basada en verduras cocidas y una porción de proteínas magras, como pescado o pollo, ayuda a mantener estable el nivel de azúcar en sangre y evita sobrecargar al sistema urinario. El impacto de la estrategia ASH. Quiero compartir la historia de Carmen, una mujer de 69 años de Sevilla. Durante años se levantaba 4 veces cada noche. Probó a limitar el agua, a tomar infusiones relajantes e incluso a recurrir a medicación para dormir. Pero nada funcionaba. Cuando aplicó la estrategia ASI, en tan solo 2 semanas, consiguió reducir los despertares a una sola vez. Y después de un mes, dormía 7 horas seguidas. Lo más llamativo fue que no necesitó fármacos. Solo un cambio en la manera de organizar sus horarios de hidratación. Este ejemplo ilustra el poder de la estrategia. No es magia, es fisiología aplicada. Cuando entendemos cómo funciona el cuerpo, podemos trabajar a su favor en lugar de luchar contra él. Recordatorio final, el método ASI puede resumirse en una frase. Hidratarse mucho por la mañana, poco por la tarde y nada en las 2 horas previas al sueño. Al añadir electrolitos naturales y elegir una cena adecuada, los beneficios se multiplican. No olvidemos que no se trata de beber menos, sino de beber de manera más inteligente. Así se respeta la necesidad de agua del organismo, se protege la función renal y, al mismo tiempo, se libera a la noche de interrupciones innecesarias. Con estos pasos, muchas personas mayores han conseguido recuperar algo tan valioso como el descanso continuo. Dormir bien significa tener más energía, una mente más clara, un corazón más protegido y un estado de ánimo renovado. Esa es la verdadera promesa de la estrategia ASI. Técnicas de apoyo. La estrategia ASI es la base para recuperar noches tranquilas. Pero a lo largo de mi experiencia, he comprobado que los mejores resultados se obtienen cuando se añaden técnicas sencillas de apoyo. Son hábitos fáciles de practicar.
no requieren medicamentos y, sin embargo, marcan una gran diferencia. Técnica 1. El doble vaciado. Muchos pacientes me han contado que van al baño justo antes de dormir, pero a los 20 minutos sienten nuevamente la urgencia. Esto ocurre porque la vejiga no siempre se vacía del todo. El truco del doble vaciado consiste en sentarse en el inodoro, orinar con calma, esperar entre 30 y 60 segundos y después inclinar ligeramente el torso hacia adelante para intentar nuevamente. Sorprende la cantidad de orina adicional que puede salir en este segundo intento. Esa pequeña cantidad que queda retenida es la que suele despertar a kefsom a la persona a mitad de la noche. Al convertir este método en un ritual nocturno, se aumenta la probabilidad de dormir varias horas seguidas sin interrupciones. Técnica 2. El ascensor de gravedad. La acumulación de líquidos en las piernas durante el día es una de las grandes responsables de la nicturia. Para adelantarse a este proceso, recomiendo elevar las piernas 1 o 2 horas antes de acostarse. Puede hacerse mientras se lee, se ve la televisión o se conversa en el sofá. Basta con colocar cojines debajo de los pies hasta que queden por encima del nivel del corazón. Este sencillo gesto favorece que el líquido retenido regrese a la circulación en un momento controlado. Los riñones lo filtran y se elimina antes de dormir, en lugar de hacerlo en plena madrugada. Quienes tienen tendencia a la hinchazón en los tobillos notan una mejora rápida con esta práctica. También es útil el uso de medias de compresión durante el día para evitar la acumulación excesiva. Técnica 3. Controlar el consumo de sal. El exceso de sal es un enemigo silencioso. Cuando se ingiere mucha sal, el organismo retiene más agua para diluirla. Esto no solo aumenta la presión arterial, sino que obliga a los riñones a trabajar más, generando orina en exceso. Alimentos procesados, embutidos, quesos muy curados y comidas rápidas suelen estar cargados de sal oculta. La recomendación es cocinar en casa siempre que sea posible, utilizar hierbas aromáticas para dar sabor y reducir la cantidad de sal añadida. Un pequeño ajuste en la dieta puede disminuir la producción de orina nocturna, al mismo tiempo, proteger el corazón. Técnica 4. Seguridad en el hogar. Dormir mejor no significa únicamente levantarse menos veces, sino también estar protegido en caso de tener que hacerlo. La prevención de caídas es prioritaria en la tercera edad. Por ello, aconsejo instalar luces con sensor de movimiento en pasillos y baños, despejar alfombras o cables del camino y utilizar calzado con suela antideslizante. Un simple resbalón en la oscuridad puede tener consecuencias devastadoras. Preparar la casa para estos trayectos nocturnos aporta tranquilidad y seguridad. Técnica 5. Hábitos diarios que ayudan. El cuerpo responde mejor cuando se mantiene activo durante el día. Caminar entre 20 y 30 minutos diarios estimula la circulación y reduce la acumulación de líquidos en las piernas. Un breve descanso con las piernas en alto después de la comida también es beneficioso. Practicar ejercicios suaves de respiración o relajación antes de dormir ayuda a reducir la ansiedad, otra causa frecuente de despertares nocturnos. Recordemos que el descanso es el resultado de un conjunto de factores: hidratación, alimentación, movimiento y calma mental. Unir las piezas. La estrategia AC es como el motor de un coche, y estas técnicas de apoyo son las ruedas que lo hacen avanzar de manera estable. Cada una de ellas cumple una función distinta, pero todas se refuerzan mutuamente. He visto cómo pacientes que aplicaban solo el método AC mejoraban, pero los que añadían estas prácticas conseguían un cambio mucho más sólido y duradero. En conclusión, el doble vaciado, la elevación de las piernas, el control de la sal, la seguridad en el hogar y los hábitos diarios forman un conjunto de herramientas complementarias. Al sumarlas a la estrategia AC, se construye un protocolo completo para recuperar la calidad del sueño, proteger la salud cardiovascular y mantener la independencia personal. Hasta ahora, hemos visto que gran parte de los despertares nocturnos para orinar pueden mejorar con cambios de hábitos y con la estrategia AC. Sin embargo,
no debemos olvidar que en algunos casos la nicturia es la señal de una enfermedad más seria. Reconocer estos signos de alarma es fundamental para no retrasar un diagnóstico que puede marcar la diferencia. Uno de los principales motivos para consultar al médico es la presencia de dolor o ardor al orinar. Estos síntomas pueden indicar una infección urinaria que requiere tratamiento específico. Ignorarla no solo prolonga la incomodidad, sino que puede complicarse y afectar a los riñones. Otro signo preocupante es la aparición de sangre en la orina. Aunque a veces pueda deberse a causas benignas, nunca debe pasarse por alto. La hematuria, como se llama en medicina, puede estar relacionada con cálculos, inflamaciones o incluso con tumores. En estos casos, la evaluación médica inmediata es imprescindible. La frecuencia excesiva también es un motivo de alerta. Si una persona necesita levantarse más de 4 o 5 veces cada noche de manera continua, es probable que haya un problema que va más allá de los hábitos de hidratación. Lo mismo ocurre si la cantidad de orina es muy elevada, lo que puede ser signo de diabetes mal controlada. La hinchazón marcada en pies, tobillos o piernas al final del día, especialmente si deja una marca profunda al presionar con un dedo, puede estar relacionada con insuficiencia cardíaca o con alteraciones renales. Estos cuadros deben ser valorados con rapidez por un especialista. También es importante prestar atención a los síntomas asociados: ronquidos intensos con pausas en la respiración, pérdida de peso inexplicada, sed constante o cansancio extremo. Todos estos son indicios de que el organismo está atravesando una condición que no se soluciona únicamente con cambios de hábitos. Por último, quienes toman medicamentos, en especial diuréticos, fármacos para la hipertensión o sedantes, deben llevar a su consulta una lista completa con horarios y dosis. Muchas veces el ajuste en el momento de la toma, por ejemplo pasar una pastilla de la noche a la mañana, puede reducir notablemente la nicturia. En resumen, acudir al médico es esencial cuando aparecen dolor, sangre en la orina, frecuencia excesiva, hinchazón marcada o síntomas asociados. Estos signos no deben interpretarse como parte natural de la edad, sino como mensajes de advertencia del cuerpo. Escucharlos a tiempo permite recibir el tratamiento adecuado y proteger la salud de manera integral. Para comprender el verdadero impacto de estos cambios, permíteme compartir la historia de José Luis, un hombre de 74 años de Zaragoza. Durante más de una década, convivió con noches interrumpidas por 3 o 4 visitas al baño. Cada despertar lo dejaba agotado, y al amanecer sentía que no había descansado nada. Su esposa me contaba que lo veía cada vez más irritable, con menos paciencia para disfrutar de sus nietos y sin energía para cuidar el pequeño huerto que tanto le apasionaba. Al principio José Luis pensaba que todo era cuestión de edad. Decía con resignación: «Ya no tengo remedio, es normal a mi edad». Probó Niume a limitar el agua durante el día, a tomar infusiones relajantes por la noche e incluso a dormirse con la televisión encendida para distraerse. Ninguna de estas estrategias le funcionó. Cada madrugada era igual: abrir los ojos, mirar el reloj y arrastrar los pies hacia el baño, temiendo tropezar en la penumbra. Cuando acudió a mi consulta, le expliqué la estrategia ASI y las técnicas de apoyo. Al principio se mostró escéptico. ¿Cómo algo tan simple como cambiar los horarios de hidratación iba a mejorar lo que llevaba años sufriendo? Sin embargo, aceptó intentarlo. Comenzó bebiendo la mayor parte del agua por la mañana, reduciéndola a partir de la tarde y cerrando la puerta a cualquier líquido en las 2 horas previas al sueño. Añadió también el hábito del doble vaciado y elevó las piernas antes de acostarse. El cambio fue sorprendente. En la primera semana, en lugar de levantarse 4 veces, solo se despertaba 2. A la segunda semana, hubo noches completas en las que se levantaba una sola vez. Y después de un mes, por primera vez en años, durmió 7 horas seguidas. Al día siguiente, llamó emocionado: «Doctor, no recordaba cómo se siente despertar con energía. Esta mañana he vuelto a mi huerto
y las manos ya no me tiemblan. La transformación de José Luis no fue un milagro, sino el resultado de aplicar conocimiento médico y hábitos adecuados. Su caso nos recuerda que nunca es tarde para mejorar la calidad de vida. Recuperar el sueño no solo le devolvió vitalidad, también le regresó la confianza y la alegría de vivir. Después de tantos años acompañando a personas mayores en su camino hacia una vida más saludable, he aprendido algo esencial. Nunca es tarde para recuperar el control sobre el propio cuerpo. La nicturia puede parecer una condena inevitable, pero en realidad es un síntoma que podemos manejar con hábitos sencillos y con atención adecuada. Mi experiencia personal como médico me ha mostrado que las pequeñas decisiones diarias marcan la diferencia. Cambiar la manera en que bebemos agua, dedicar unos minutos a elevar las piernas o ajustar la cena no son sacrificios imposibles. Son gestos de cuidado propio que devuelven energía, claridad mental y esperanza. He visto cómo pacientes que se sentían derrotados redescubrían la alegría de levantarse por la mañana con fuerzas renovadas. Ahora quiero dirigirme a ti. Si has llegado hasta este punto del video, significa que valoras tu salud y que deseas un futuro con más independencia y vitalidad. Te invito a poner en práctica lo aprendido esta misma noche. Observa los cambios y comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Desde qué ciudad de España nos acompañas y cuántas veces sueles levantarte por la noche? Recuerda suscribirte al canal Adultos Felices. Cuidar de tu sueño es cuidar de tu vida entera. El momento de empezar es hoy.